Apreciados amigos, seguramente ustedes han escuchado hablar de los adventistas del séptimo día, pero también de los bautistas del séptimo día. Suenan parecidos estos dos títulos, ¿verdad? ¿Habrá alguna diferencia o quizás alguna semejanza entre estos dos grupos? La verdad sí. Pues bien, nos hemos ocupado en investigar cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias de estos grupos. Y hemos encontrado las siguientes diferencias, pero también las siguientes semejanzas. Vamos a considerar un poco en qué son diferentes y en qué son semejantes. Al profundizar un poco en la historia de la Iglesia, se percibe que denominacionalmente los bautistas del séptimo día son más antiguos que la Iglesia adventista, puesto que este grupo tuvo sus inicios en Inglaterra en el año 1650 y en los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1671, en comparación con los adventistas que surgió del movimiento millerita en 1840. Veamos cuáles son las semejanzas que existen en estos dos grupos. Las dos denominaciones tienen algunos parecidos. Primera semejanza que encontramos es que ambos son grupos cristianos. La segunda semejanza es que los dos practican el bautismo por inmersión. La tercera semejanza es que ambos practican comunión abierta. La cuarta semejanza es que ambos observan el único sabbat bíblico, el séptimo día de la semana, el sábado. Y quinto, ambos creen en la separación de la Iglesia y el Estado. Las diferencias que encontramos en los bautistas y los adventistas del séptimo día es que los bautistas del séptimo día mantienen el principio protestante de que la Biblia sola es la única fuente de autoridad en los asuntos de fe. Los adventistas, por su parte, creen que la señora Ellen G. White fue una profetisa inspirada por Dios y que por lo tanto sus escritos deben recibirse como una autoridad en la Iglesia. A esta doctrina la llaman espíritu de profecía. Los bautistas del séptimo día creen que Jesús dejó el Espíritu Santo para dirigir sus seguidores a la verdad. Otra de las diferencias que encontramos en los adventistas y los bautistas es que los bautistas del séptimo día son un pueblo unido por convenio, reunidos en una relación de amor con Dios y los unos con los otros. Este convenio es un acuerdo que fortalece su relación. Las diferencias doctrinales son toleradas dentro de la familia de la Iglesia, porque la unión solamente se basa en el amor y no en una uniformidad doctrinal. Por su parte, los adventistas están unidos por un credo y por un cuerpo doctrinal y uniforme. Las diferencias doctrinales no son aceptadas porque la unión se basa en sus doctrinas. Tercera diferencia que existe entre los adventistas del séptimo día y los bautistas es que los bautistas del séptimo día creen en la interpretación individual de las Escrituras, bajo la guía del Espíritu Santo. Por esta razón se permiten diferencias de creencias y entendimiento de la Biblia. Los adventistas tienen un cuerpo de doctrinas denominacionales que sirven como un credo. Este régimen de creencias doctrinales aprobadas por los escritos de la señora White se fundamenta. Otra de las diferencias entre estos dos grupos es que los adventistas enfatizan su interpretación del mensaje de los tres ángeles, basado en Apocalipsis 14:9 al 12, y consideran que Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial en 1844 para purificar ese santuario. Esto daría comienzo al juicio investigador de nuestras vidas, el que estaría ocurriendo hoy en el cielo. Mientras que los bautistas del séptimo día rechazan esta interpretación y concuerdan con otros protestantes en el sentido que en la expiación que Cristo realizó en la cruz, Él completó nuestra salvación. Otra diferencia es que los bautistas del séptimo día no creen que son la única iglesia verdadera, ni tampoco la puerta del cielo. Los adventistas
enseñan que ellos son la única iglesia verdadera. Ellos creen que deben llamar a los demás a salir de Babilonia y a venir a la iglesia verdadera. Creen que cuando ellos terminen de dar este mensaje a todo el mundo, entonces vendrá el Señor por segunda vez. Las iglesias bautistas del séptimo día son autónomas. Esa es otra diferencia muy importante que existe entre estas dos denominaciones religiosas. Ellos son congregacionistas. En su organización, la conferencia general y los diferentes comités actúan solo como delegados y en carácter de consejeros para los efectos de cumplir la voluntad de la membresía de la iglesia. Los adventistas tienen una organización mucho más autoritaria en su sistema de gobierno, siendo las iglesias locales y su membresía gobernados en alto grado por las organizaciones locales y regionales. Pero sería muy interesante que se pudiera observar más detalladamente algunas de las creencias doctrinales que estos grupos tienen. En cuanto a la organización, que ya se mencionó como diferencia, los bautistas no tienen ninguna organización eclesiástico-jerárquica. Al respecto, un autor, Buhmann, menciona, la mayoría de los bautistas no admiten construir una iglesia, sino que están organizados como iglesias locales. La iglesia parroquial local es la unidad eclesiástica soberana investida de todos los poderes. Los bautistas no poseen una jerarquía, ni un control centralizado sobre la actividad religiosa. Mucho menos ellos no tienen una supervisión ejercida desde una sede central de la iglesia o las liturgias o prácticas reglamentarias. La iglesia local vive bajo sus propias leyes. Su relación con otras iglesias, su asentamiento a recomendaciones emanadas de centrales eclesiásticas nacionales, su aceptación de cualquier resolución formulada por una convención es enteramente voluntario, sin el más mínimo grado de compulsión. Los adventistas del séptimo día sí tienen una organización. Los adventistas tienen un sistema de gobierno donde las iglesias locales y sus miembros son gobernados por las organizaciones locales, regionales y mundialmente. Según el manual de iglesia adventista, describe lo siguiente. Hay varios niveles dentro de la organización de la iglesia que parten del creyente individual y alcanzan a la organización mundial de la obra. Veamos algunas semejanzas de manera detallada. Decíamos que ambos grupos son cristianos, se interesan en el sábado y la segunda venida de Jesús. Así es, a nivel de historia, en su origen histórico, ambos grupos tenían interés en el día sábado y en la segunda venida de Cristo. Los dos practican el bautismo por inmersión. Robleto, un autor también muy conocido por los bautistas, menciona la posición bautista respecto al bautismo por inmersión. Es una ordenanza instruida por Jesucristo. El bautismo es por inmersión y se deben bautizar únicamente las personas, hombre o mujer, que han tenido experiencia espiritual del nuevo nacimiento y quienes, por fe y voluntariamente, se hacen discípulos del Señor Jesús. También la Iglesia Adventista del séptimo día, en armonía con el mandato bíblico, también practica el bautismo por inmersión. Es interesante que estos dos grupos tengan diferencias, pero también semejanzas. Hay un desafío para los adventistas. ¿Cuál es ese desafío? Alcanzar a los bautistas del séptimo día. Y esto será posible de una manera de amistad. Una de las formas como se pueden alcanzar a otros grupos que no corresponden a esta organización es teniendo un conocimiento pleno de sus creencias doctrinales, brindándole amistad a fin de poder llegar a conversar sobre los asuntos doctrinales
y de esa manera esclarecer las verdades eternas. Qué bueno que todos lleguemos a la unidad por medio de la palabra viva, que es Jesús, nuestro Señor Jesucristo.